Ok, un día más, un día menos, bienvenidos a este pequeño espacio. Y lo prometido es deuda. En su momento, en los vídeos pasados, dejé claro de que iba a hablar sobre este tema, sobre el coleccionismo, y bueno, aquí estamos. Más que nada porque justo después de ese vídeo hay una pregunta que siempre me llevo haciendo desde que empecé a coleccionar, por lo menos en este caso zapatillas, y desde que tengo esta pequeña colección de consolas, era el hecho de ¿por qué coleccionamos? ¿Qué es aquello que nos lleva a acumular y conservar cosas que, si lo piensas detenidamente, quizás realmente no llegamos a necesitar del todo, por así decirlo? Yo, por lo menos en mi caso, cuando hablo de mí y lo que es para mí coleccionar y el por qué colecciono como tal, por una parte, hablando de mis consolas, se basa también un poco en ese apego emocional por aquella época y aquellos buenos momentos que tenía yo con mis consolas, mis juegos, y también en parte por como a todo lo que me llevó, por así decirlo, ya sean amigos, reuniones en familia, etcétera, etcétera, etcétera. También algo que se fue desarrollando con el tiempo, que no me esperaba, pero que sorpresivamente lo puedo llegar a entender o a comprender de cierta manera, también es como ese valor sentimental mucho más arriba o muy por encima que el valor económico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo he llegado a un punto en que cuando hablo yo de mi colección de zapatillas, han habido momentos en los que he podido conseguir determinadas zapatillas que básicamente son zapatillas que han salido hace muchísimos años, son difíciles de conseguir o están a precios muy altos. También es verdad que ese valor sentimental, digamos que de cierta manera tiene un poco que ver por el hecho de que por lo menos unas cuantas de ellas que han sido las que he adquirido estos últimos meses están relacionadas con artistas o uno en concreto que sería Kanye, porque estamos hablando en este caso de Yeezys. Más que nada porque yo, por lo menos la forma que tengo de verlo en ese sentido es que esto tiene ese valor sentimental ya por el amor genuino a las zapatillas, como también a ese impacto o ese afecto que tengo por lo que es la figura de Kanye como artista, como diseñador, como todo en general, a nivel de arte. ¿Pero por qué? Porque ya dejando de lado lo que es la ropa y las zapatillas y centrándonos un poco en la música, hubieron muchos momentos en los que él me acompañó, tanto momentos buenos como momentos malos. Entonces eso también hace que ese amor proveniente de la música recaiga un poco también en aquellas zapatillas que él y su equipo diseñaron en aquella época, básicamente. Porque por lo menos hace ya un par de días tuve la oportunidad de recibir una Yeezy que llevaba mucho tiempo queriendo porque siempre me ha gustado un montón. Es verdad que ya tenía ese modelo en concreto, pero no el color que yo andaba buscando. La Yeezy de la que hablamos es la 750. Yo el color que había comprado en su momento había sido el chocolate, que es el marroncito este claro, que lo compré en Madrid. Pero yo siempre tuve ganas de poder tener conmigo la negra. No sé por qué, pero por algo en concreto me llamaba mucho la atención. Era la que más me resultaba llamativa en comparación a todos los colores que hay de ese modelo en concreto. También es verdad que estamos hablando de un par negro, un par que es bastante sencillo, combina con todo, pero eso era lo de menos. O sea, a mí siempre la silueta, el modelo como tal, me ha gustado un montón, pero justo ese colorway en concreto ha tenido como ese espacio en mi corazón, digámoslo así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que pude tenerla, la pude recibir hace un par de días que me hicieron la entrega y pude darme cuenta de eso, de lo curioso que es ya cuando llega el punto de que interviene más el valor sentimental antes que el valor monetario, de decir esto puede valer tanto en tantos años. O sea, porque a mí, yo por lo menos siendo completamente honesto, cuando colecciono algo nunca lo veo de manera como si fuera una inversión, digámoslo así. O sea, para mí esto es mío y va a ser mío hasta que ya no dé para más. Eso pasa con las consolas, eso pasa con las zapatillas y eso pasa con todo lo que yo vaya a coleccionar en algún momento. Pero de momento, con esas dos cosas que son, digámosle así, que tengo en mayor cantidad, porque sí, tengo bastante ropa, no te digo yo que no, pero es ropa que voy viendo, me va gustando. O sea, no es ropa que he ido buscando, tratando de encontrar, no, o sea, es simplemente que voy ampliando mi armario poco a poco.
¿Cuál es la diferencia en este caso, por así decirlo, con las zapatillas y las consolas? Que como mencionamos antes, o sea, son cosas que quizás si lo piensas no necesitas realmente, porque mucha gente quizás desiste o no es partidaria de gastarse, ya sean entre 200, 300, incluso más, en una New 3DS, porque simplemente dirá, ¿para qué lo voy a hacer si ya gastándome un buen dinero en un PC puedo emularlo y puedo también jugar los juegos de PC y tener un repertorio como muchísimo más grande? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces por eso es que esa pregunta en mi cabeza me hacía tanta vuelta, por así decirlo, porque era como, hey, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde viene como esas ganas de tenerlo? Aunque sabemos perfectamente que por necesitarlo no lo necesitamos, porque tenemos mil y un alternativas de poder jugarlo o poder tenerlo sin gastar tanto dinero o directamente sin gastar, como es el caso de las consolas y los emuladores, ¿sabes? Pero no sé, o sea, hay algo de especial, por lo menos en las consolas, como mencioné antes, es por el tema ese del apego emocional, de poder recordar como aquellas buenas épocas que tuviste jugando a dicha consola, jugando los juegos que tenías en aquel entonces. Y las zapatillas pues un poco más de lo mismo también, por lo que dije hace un momento. O sea, está también relacionada con lo que es la figura de Kanye como artista. Eso conlleva a que también está relacionado con las canciones y los álbumes que me han acompañado en momentos buenos y momentos malos. Y poco a poco todo se hace una bola de nieve, en pocas palabras. Pero también, por lo menos para mí, hay un punto que es el más llamativo de todo, que yo pienso y digo, hey, realmente esto como tal, como concepto o como base, ¿sabes? Como los pequeños cimientos que por lo menos para mí definen lo que es ser un coleccionista, digámoslo así, es que por una parte todo aquello que tienes, y yo creo que en este caso las zapatillas para mí tienen un mayor impacto, por así decirlo, o tienen como una mayor influencia o mayor relevancia, es porque yo para mí siento que representan mucho tus gustos como tal. No sé si me explico, o sea, porque quizás de repente tú ves mi colección de zapatillas y de repente ves muchas botas. Entonces yo creo que de cierta manera algo te hace clic en la cabeza y automáticamente asumes que yo soy bastante fan de las botas. De repente ves muchos modelos de una zapatilla en concreto, pues tú ya sabes que quizás ese modelo en concreto es mi zapatilla favorita. Y así sucesivamente, y entonces vas como poco a poco diseccionando todo, sacando conclusiones, tratando de analizarlo y llegas a poder descifrar como todos mis gustos, o la mayoría, en base a eso. No sé si me explico, pero lo pensé hace unos días y dije, ok, está curioso porque justo cuando lo estaba pensando dije, hey, voy a analizar un poco mi colección porque yo he ido comprando los pares que me han gustado, aquellos pares que siempre he querido, etcétera, 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 pero nunca me he puesto como a mirarla detenidamente y decir, vale, ¿qué me transmite como tal? Y fui cayendo más o menos en eso, ¿sabes? O sea, es como que, vale, por lo visto, me gustan mucho las botas. Y por otro lado, me gusta mucho la marca Yeezy también y todo lo que hizo. Entonces, está curioso eso, ¿sabes? De cómo pequeños objetos o pequeñas cosas, díganle como quieran, puede hacerle ver a la gente cómo son parte de tus gustos también, por así decirlo. Y una idea bastante interesante que saqué de todo esto es que quizás no coleccionamos objetos, sino que coleccionamos recuerdos asociados a ellos. No sé si me explico. O sea, por lo menos un pequeño ejemplo bastante rápido que ya he mencionado un par de veces es el tema de las zapatillas, Kanye y su música. O sea, es algo que, quieras o no, está interconectado entre sí y eso hace que haga bolita de nieve, como dije antes. Entonces, es una idea bastante interesante para poner sobre la mesa y pensar un poco y debatir al respecto porque, quieras o no, mucha gente puede también inconscientemente decantarse por lo que quiere coleccionar o por lo que tiene en su colección por eso también. Porque quieras o no, la gente no tiene consolas de hace 10 o 20 años simplemente porque las quiere tener y ya está. Las tiene porque le recuerda a muchas cosas. La tiene porque en esa consola se jugó, qué sé yo, su primer Zelda, su primer Call of Duty, su primer God of War, su primer juego como tal. Aquel pequeño juego que entre todos los que jugó hizo como clic y le hizo ser un fan de todo este mundillo, por así decirlo. Y ya por otro lado, cambiando de enfoque, digámoslo así,
tenemos una cosa que mencioné en los vídeos anteriores, que era aquellas personas que, más allá de ser coleccionistas, son completistas. ¿A qué me refiero con esto? Que son como todas aquellas personas que, más allá de como coleccionar una cierta cantidad de objetos de un, llamémosle, rubro, sector, lo que buscan más que nada es como tener todo lo que exista relacionado a una cosa en concreta. O sea, no es como que, vale, quiero una colección de zapatillas y me gustan este y este modelo. Pues de estos modelos me gustaría tener cierta cantidad de colorways porque me gustan bastante. Eso se podría decir que es un coleccionista básico, digámosle. Porque tiene como aquellas siluetas, aquellos modelos que les gusta y los va comprando con el tiempo. Ya sí es verdad que el hecho de comprar 1, 2, 3 o un par más de colorway de ese modelo dependerá de la persona y si quiere hacerlo. Mucha gente lo hace, pero no es lo típico de como que tienen todos los colores existentes, sino que simplemente tienen como los 3 que más le gustan y ya está. Como para tener como una pequeña rotación en ese modelo, digámosle. ¿Qué pasa con la gente completista? Que tienen como un hiperfocus con algo en concreto, es decir, digamos que yo soy fan aférrimo de la Yeezy 350V2 y yo, al tener ese hiperfocus por dicha zapatilla, lo que voy a hacer es buscar y tener todos los colorways habidos y por haber de ese modelo. Para mí eso es una persona completista, o sea que no se enfoca en como tener distintos modelos, distintos objetos del mismo sector o del mismo rubro, sino que lo que busca es, en base a ese hiperfocus que tiene, conseguir todo lo relacionado a una cosa en concreta. Entonces, aquí ya cambia un poco la cosa, porque hasta qué punto ser un completista también te convierte en un coleccionista. No sé si me explico, porque coleccionar y querer completarlo todo no son exactamente lo mismo a fin de cuentas, porque, y creo que lo dije antes, o sea, mi colección de zapatillas no es basada en, ponle tú un ejemplo, 1 o 2 modelos en concreto, no. Hay distintos modelos de distintas marcas que me gustan bastante y de dichos modelos, de dichas marcas, lo que hago es tener 1 o 2 colorways dependiendo de qué tanto me guste o no ese modelo. O también depende del precio, depende de la reventa, lo complicado que sea conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas a fin de cuentas. Pero no me concentro en simplemente tener todos los colorways habidos y por haber de una sola zapatilla como tal. Porque siento que también en cierto aspecto, por lo menos para mí, siendo coleccionista y no una persona completista, le quita un poco la diversión. ¿A qué me refiero con esto? De que sí, entiendo ese sentimiento de como tenerlo todo. No te digo yo que no. O sea, es un sentimiento que yo quizás con objetos como tal no he experimentado porque no he llegado a ese punto, pero ya sea que un juego que me ha dado por no sacarme el platino como tal, pero sí quizás ver la dificultad que tiene para conseguir todo en dicho juego y al ver que no es muy alta, proponérmelo y hacerlo y conseguirlo. O sea, yo he experimentado lo que es como conseguir ese último objeto, medalla, logro, llámalo como quieras. Yo sé lo que es experimentar, conseguir ese último y decir, wow, lo logré, lo conseguí. O sea, ya tengo todo. O sea, es un sentimiento bastante satisfactorio, no lo voy a mentir. Pero también es verdad que lo habré hecho contadas veces, o veces contadas. Díganle como quieran. Porque tampoco soy tan fan, o sea, no me apetece, no le veo la gracia, por lo menos desde mi punto de vista. Evidentemente respeto a todo aquel que lo haga, eso sí, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y cada uno tiene su punto de vista y su manera de ver las cosas, a fin de cuentas. Yo por lo menos tengo esa y por lo menos para mí es mucho más interesante tener distintos modelos de distintas marcas y tener como una variedad mucho más amplia, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, porque siento que también, en cierto aspecto, por lo menos para mí, no es que sea una pérdida de dinero, porque viendo que el ser un completista también parte de ser un coleccionista, no de la misma manera evidentemente, porque fue lo que mencioné antes, coleccionar y quererlo todo no es exactamente lo mismo, pero parten como del mismo punto, ¿sabes? Entonces claro, lo llego a entender evidentemente, porque tanto una persona completista como yo que soy coleccionista parten del mismo punto. Pero ¿puedo comprenderlo? Sí.
pero compartirlo quizás no. Pero es por eso, porque mi forma de verlo o mi gusto genuino al coleccionismo es muy distinto. Entonces no me lleva como tal a tener ese hiperfocus. Porque, como mencioné antes, el completista busca simplemente tener todas las versiones de algo, todas las ediciones, todas las variantes, todas las generaciones, todos los colores, las piezas más raras, o incluso hasta cosas que a lo mejor ni le gustan, que eso es otra cosa también. O sea, es como, coño, ¿por qué gastar en algo que quizás no te guste simplemente por cumplir un objetivo? O sea, que está bien cumplir el objetivo, o sea, está bien que te lo propongas y lo cumplas y lo logres, a gusto, sí. Pero que ese mismo objetivo te lleve a gastar dinero o tiempo en cosas que sabes que no te gustan y sabes que quizás no usarás, no jugarás, no le darás, o sea, no las vas a tocar en ningún momento, básicamente. O sea, teniendo ese factor ahí en cuenta, es como, ¿para qué? ¿Y por qué también? O sea, no es mejor, por así decirlo, optar por todo aquello que te gusta y saber que lo ves con felicidad y satisfacción, no porque lo hayas completado, sino porque eso te representa como tal. Y estás feliz de que todo lo que tienes ahora mismo y todo lo que estás viendo delante de ti te representa a tal punto que no le ves ningún tipo de fallo. Y evidentemente la satisfacción y la alegría que eso te da es inmensa. Porque es que, a fin de cuentas, todo se resume en el hecho de que un coleccionista disfruta de tener, mientras que un completista simplemente va a disfrutar de conseguir y ya está. ¿Es igualmente válido? Sí, porque ambas personas son felices. Pero también es verdad que, como mencionamos antes, son conceptos completamente distintos y llevan a objetivos completamente distintos. ¿Partirán del mismo punto? Sí, pero el final no va a ser siempre lo mismo. No va a ser siempre el mismo sentimiento, las mismas ganas y la misma satisfacción. No, quizás hayan ganas, hayan satisfacción, sí, no te digo yo que no, pero nunca serán las mismas. Y una cosa que me gusta mucho de hoy en día cuando hablamos de coleccionismo es el hecho de que la cercanía que tenemos todos con el internet y lo que nos facilita lo que es la búsqueda de algo que quizás años atrás, para la época de mis padres o tus padres, era mucho más complejo, quieras o no, porque antes yo intuyo que para un coleccionista era una tortura querer conseguir algo en concreto, o incluso tener su propia colección de algo, porque ya no es el hecho de meterte en un buscador e ir a los sitios que sabes que puedes encontrar las cosas, ya sea en eBay, Wallapop, Vinted, Grail, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que antes era muchísimo más complicado, obviamente, porque era como lo típico de, bueno, me tengo que levantar todos los domingos temprano para ir al Rastro de Madrid, pongámosle ese ejemplo, a darme un paseo, a ver si semanalmente van cambiando las cosas o van trayendo cosas nuevas, y así, de esa manera, poder ir poco a poco completando mi colección o sumando más cosas a dicha colección. Entonces, siento que el coleccionar algo en esta época es mucho más beneficioso o mucho menos tardado y mucho más fácil, entre muchas comillas, porque todo está al alcance mediante el internet. O sea, creo que, por lo menos a mí en este caso y quizás a ti también, las plataformas de segunda mano me han salvado un montón. Y incluso el hecho de que plataformas de reventa como son GOAT tengan su pequeño apartado de segunda mano también te salva mucho, quieras o no, porque si quizás aquellas plataformas de segunda mano, como lo pueden ser en Vinted y Wallapop en el caso de España, no te salvan porque, por lo que sea, X persona, pues, da la casualidad de que no tiene lo que estás buscando y nadie más lo tiene y no lo encuentras, puedes irte a una segunda opción, como lo puede ser una plataforma de reventa, en este caso, evidentemente, si hablamos de zapatillas, como GOAT, y buscar ese modelo en concreto, la talla que utilizas, o quizás media talla más, media talla menos, dependiendo de cómo lo quieras, e irte al apartado de todos aquellos pares que se venden que están usados, y quizás así poder conseguirlo. Por lo menos la Yeezy 750 en el color negro que yo conseguí, yo la terminé comprando usada. Pero es por eso, porque quizás conseguirla nueva, aparte de que era muy caro, no les voy a mentir, yo intenté hacerlo también en Vinted, en este caso, que es donde más suelo comprar porque me siento mucho más cómodo y siento que es un poco más seguro, digámoslo así.
no la conseguía por ninguna parte. Y si las conseguía, la conseguía excesivamente cara. Y que fue lo que no me pasó en Go. Entonces, por esa misma razón, siento que el querer empezar con una colección hoy en día es mucho más sencillo. O sea, no es tan complicado dar el paso, por así decirlo. Porque otra cosa que te facilita mucho y que te da como ese pequeño beneficio, ese pequeño plus de las plataformas de segunda mano, es que puedes regatear mucho. Y con esto no quiero decir que para aquella época no se hiciese, porque evidentemente. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la comodidad, la facilidad que te da tener todo al alcance, de poder estar tumbadito en tu cama a gusto, tirando precios a distintos vendedores del mismo producto que estás buscando y conseguir la mejor oferta posible. Aparte de que, como hablamos antes, de que los sentimientos no son los mismos cuando hablamos de un coleccionista y un completista, creo que en este caso pasa más o menos lo mismo, porque yo por lo menos siento que antes era más el hecho de encontré esto y ahora es un poco más como, no, mira, lo busqué y lo compré, ya está, sencillo, ¿sabes? O sea, antes yo creo que era como ese sentimiento de, bueno, vamos a ver qué nos encontramos hoy, y de repente en el puesto más random de aquel rastro te encuentras justo aquel objeto que estabas buscando. Mientras que hoy en día ya es simplemente como, mira, quiero esto, pues dame un chance, me meto a Vinted, lo busco el mejor precio y lo compro. Y ya está. Y bueno, por no dejar esto de lado, que fue algo que mencioné, pero no entré tanto en profundidad, por así decirlo, es que cuando hablamos también del coleccionismo, también podemos hablar de toda aquella gente que lo ve como una manera de inversión, que fue lo que dije antes. Hay mucha gente que tiene como esa mentalidad de, vale, esto en un futuro valdrá algo. Yo por lo menos en ese caso no soy tan partidario, más que nada porque prefiero usarlo yo y destrozarlo yo antes que venderlo. Sí es cierto, y esto no hay que negarlo, que es el hecho de que te puede venir bien incluso en algún futuro cuando de repente lo necesites, ya sea porque estás medio apretado o quieres invertir en algo, lo que sea. O sea, he visto un montón de gente que tiene colecciones de zapatillas enormes, tiene un montón de pares que están nuevos o casi nuevos y van y los venden a revendedores, a resellers, llámenlo como quiera, para de esa manera sacarle dinero a todos aquellos pares que no usa de su colección, pero no por el simple hecho de decir, hey, ya ha valido algo, voy a sacarle provecho, que quizás también, no te digo yo que no, pero en la mayoría de casos que yo he visto ha sido porque está reformando la casa, va a tener un bebé, quiere comprarse un coche, quién sabe, o sea, siempre viene como con un objetivo de por medio, con algo que le requiere una inversión de dinero bastante alta y de esa manera quieren como amortizar la mayor cantidad de dinero posible, por así decirlo. Entonces, yo siento también que de cierta manera se podría decir que es como un tercer tipo de persona. Tenemos el coleccionista, que es como ese concepto básico cuando hablamos de coleccionismo. Tenemos el completista y en este caso también tenemos al inversor. Entonces es bastante curioso cómo de un mundillo en concreto tienes como diferentes variantes y diferentes caminos por los cuales tú decides cuál escoger, básicamente. Entonces son cositas que, quieras o no, cuando las piensas un poco más al detalle, cuando profundizas un poco más en ellas, todo va como cobrando más sentido y vas entendiendo de repente el por qué alguien hace esto o por qué hace lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con esto damos por terminado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado bastante, espero que se lo hayan pasado bien, que haya sido bastante disfrutón para todos. Y pues nada, déjenme saber qué opinan, cómo ven ustedes la manera de coleccionar, o si son coleccionistas, porque quizás no lo sean, pero si lo eres, pues evidentemente, como uno más, me gustaría saber qué opinas al respecto, qué eres, cuál de esas tres personas eres, si un inversor, un completista o un coleccionista puro y duro. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Chao, chao.